Muy buenas tardes, esto es Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Estamos en directo, Telemedellín y Señal Colombia, hablando de uno de los temas más importantes del país actualmente, el estado de las víctimas. Hoy vamos a hablar justamente de esos detalles, cómo el estado en el registro de las víctimas es muy importante para ellas y nosotros queremos contestar en vivo cuál es la circunstancia actual de esos casos de las víctimas. Por eso nuestras líneas están abiertas, el 441-2100 y 018-041-4099. Para eso contamos con la presencia esta tarde del abogado Gerardo Vega, él es el director de la Fundación Forjando Futuros. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Karina, muy amables a todos los televidentes. Muy bien, también estamos con Marta Cecilia González Ábalos, ella es profesional en reparación individual de la Unidad de Víctimas en Antioquia. Buenas tardes y bienvenida también. Buenas tardes, muchas gracias por invitar a la Unidad para las Víctimas. Bueno, aclaremos un poquito este tema de qué significa estar en el registro de víctimas. Abogado Gerardo, ¿qué significa estar en el registro de víctimas? Bueno, el registro de víctimas, en primer lugar, lo concibe la Ley 1448 para que haya un listado nacional de cuáles son las víctimas del conflicto armado. Y estar en el registro significa que el Estado ha reconocido que hubo unos hechos victimizantes y que las personas que declararon realmente son víctimas. Sí. Esa es, hecho victimizante, reconoció que sí, se presentaron los hechos y que las personas que declararon son las que fueron víctimas de esos hechos y las incluye en un registro para la posterior reparación. Bueno, muy bien, tenemos ya llamada, tenemos a Ramiro. Ramiro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? ¿Aló? Sí, Ramiro, ¿nos puede decir de dónde nos llama? De Ciudad Bolívar, Antioquia. Muy bien, cuéntenos, ¿cuál es su caso? ¿Cómo? ¿Cuál es su caso? Cuéntenos su historia. Mi mamá y a mi familia nos hicieron una reparación de dos hermanos que nos mataron en el 99, ¿cierto? Y nos quitaron a todo el grupo familiar para entregarnos las cartas cheques y sí, nos las entregaron. Pero quedó faltando la parte de mi mamá. Fuimos todos al Banco Agrario y a todos nos hicieron efectiva la carta cheque, menos la de mi mamá, ¿cierto? Entonces, nosotros tuvimos que volver a Medellín porque mi mamá tiene 81 años y hay que pagarle taxis presos porque ella no es capaz uno no es capaz de andar con ella. Y ya llevamos como 16 meses esperando que hay que esperar que la unidad tenga los fondos, que no sé qué, y no sabemos pues hasta qué punto esperar, porque mi mamá ya está enferma y todo, entonces no sabemos qué pasa, a ver a dónde hay que ir. Fuimos a personería y que no, que ya la unidad, si la unidad les dijo eso, ya tienen que esperar, y nos mandan un mensaje que hay que esperar llamada de la unidad, pero sabiendo que no fue culpa de nosotros. Muy bien, no Ramiro. sé por qué no hubo la consignación ese día, sabiendo que a los 5 miembros de la familia nos dijeron efectiva la carta cheque. Muy bien, Ramiro, ¿me repite por favor el lugar de Antioquia donde usted se encuentra? Ciudad Bolívar, Antioquia. En Ciudad Bolívar. Ramiro, muchas gracias por llamarnos. ¿Quién le quiere contestar? Sí, don Ramiro, muchas gracias por comunicarse con este programa. Mire, sí, el caso que usted está diciendo, desgraciadamente, el mismo día su madre debió haber recibido también la carta donde se le reconocía la indemnización. Su madre está incluida en el registro único de víctimas y la va a recibir. Como ella es adulto mayor, tiene derecho a ser priorizada en el pago de la indemnización. No conocemos a fondo qué fue lo que pasó ese día, probablemente un error en la documentación, en la cédula, en algo. Usted puede, a través del enlace municipal de Ciudad Bolívar, no tiene que venir a Medellín, allá hace la solicitud para la priorización de su señora madre. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces recapitulemos. Específicamente, ¿qué significa estar incluido? Estar incluido es que ya ha sido reconocido por el Estado, que reconoció los hechos victimizantes y que está en ese registro, reconoce a las personas que solicitan la reparación. Bueno, muy bien. Para eso ellos tienen que llevar una documentación inicial, pero digamos que son los funcionarios quienes se encargan de recolectar toda esa documentación para que le quede mucho más fácil a las víctimas, pues por el estado psicológico y por el lugar donde pueden haber ocurrido los hechos. Sí, así es. La Unidad para las Víctimas documenta los casos, establece, dependiendo del caso, qué tipo de documentos se requieren o no. Generalmente son los documentos de identificación y una prueba sumaria, una prueba muy simple,
de que el hecho ocurrió, el homicidio o la desaparición. Por ejemplo, hay un registro en la fiscalía, en la prensa, sí, en la o prensa, vecinos de pronto son pueden documentos testificarlo. sencillos, porque la unidad a su vez hace unos cruces administrativos con las distintas instancias del sistema de atención a víctimas. Bueno, muy bien. Ahora atendemos a Luz Marina. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama Luz Marina? Itagüí. Muy bien. Cuéntenos, ¿cuál es su historia? Pues un hijo que me mataron hace 9 años y ya me llamaron a la abogada a firmar todos los papeles a mi hija, al papá y a mí. Y nos dijeron que estuviéramos listos, que en esto llegaba pues que la carta cheque, entonces ya hace 1 año y un mes y nada, que nos dan respuesta de nada. Gracias. Muy bien. Muchas gracias por llamarnos. ¿Qué le podemos decir? Sí, doña Luz María, mire, usted nos da pie además para explicarle a las demás personas en qué consiste estar en un cuadro de pago. Usted efectivamente hizo una reclamación con su familia por un homicidio por el decreto 1290, es decir, antes de la vigencia de la ley 1448, por lo tanto sus casos son priorizados para el pago y usted y su familia, su caso ya fue documentado y ya fue reportado el pago a la ciudad de Bogotá, usted ya está en cuadro de pago. Entonces, como eso sale del Tesoro Nacional, inmediatamente sale, se envía la carta donde se reconoce la indemnización, la envían a los funcionarios nuestros y a usted se le cita con su familia. Eso se hace en el transcurso de este año. Bueno, ¿qué pasa? Listo, entonces las personas van, creen que están incluidas, ¿en qué casos no están incluidas y qué pueden hacer? Cuando la persona no es incluida, tiene derecho, es un derecho que tiene la persona a interponer un recurso de reposición o en subsidio el de apelación. ¿Qué quiere decir esto? Recurso de reposición es para que el mismo funcionario que tomó la decisión, si hay nuevos elementos de información que entrega la víctima sobre el hecho victimizante, sobre quién fue el autor, sobre qué fue lo que pasó, aporta nueva documentación, entonces le da la oportunidad al funcionario que tomó la decisión para que la modifique y se incluya a la persona, si es del caso, como víctima. Ese es el recurso de reposición. Y en subsidio de apelación es el superior jerárquico de ese funcionario también puede tomar la decisión. Si el primero se ratifica, el segundo pasa al superior jerárquico para que revise la decisión del primero. Entonces las personas pueden interponer el recurso. Es un escrito muy sencillo que lo pueden hacer en cualquier personería, la propia unidad, nosotros en la fundación, muchas personas pueden asesorar de manera gratuita siempre, interponer ese recurso. Muy bien. Marta Cecilia, ¿cuánto tiempo se demora una persona en interponer el recurso y que le comience a llegar la información respecto en qué estado está el proceso y cuándo le llega el dinero? Bueno, no, son varias preguntas ahí. Sí. El recurso se cumple en la vía gubernativa, o sea, igual que cualquier otro recurso de reposición, el funcionario tiene 10 días para responder, 10 días hábiles, la segunda instancia tiene 20 días hábiles para contestar, pero en cuánto tiempo le llega el dinero, ya eso no es algo que uno pueda decirle, lo importante es que está incluido en el registro único de víctimas y la unidad tiene unos criterios de priorización, a quienes se les paga primero que a las otras personas. ¿Y a qué obedecen esos criterios antes de atender a Elena, que la tenemos ahí? Por ejemplo, a adultos mayores, Okay. a personas que tienen enfermedades terminales, Ajá. por ejemplo, como el caso que vimos ahora, casos de 1290, que son casos anteriores Sí. a la ley 1448, personas con discapacidad, personas de la población LGTBI y así. Hay algunos parámetros, algunos rangos de tiempo, yo sé que es muy difícil establecerlo, que son muchísimos los casos, pero hay algunos rangos en los que se establezca entre 1 o 6 meses, como para que la gente diga, bueno, ya sí ya no está llegando esto a tiempo. No, la unidad no podría decir ese rango de tiempo. No hay manera de decirlo. No hay manera de decirlo, pero tenemos una ruta y es que las personas llegan al punto de atención, solicitan que les agenden una cita con un enlace de atención y asistencia y reparación integral, un enlace integral, esa es una ruta que está aplicándose en este momento. Ese enlace le llena el plan de atención, asistencia y reparación integral y depende del estado en que esté en la ruta, porque a veces puede estar en asistencia o ya puede estar en reparación. O sea, cada caso es distinto y ahí es donde se establece cuándo o en qué momento se le va a pagar la indemnización.
Bueno, muy bien, recordamos nuestras líneas que siguen abiertas a nivel nacional, por eso estamos también en Señal Colombia, para que desde cualquier parte de Colombia nos llamen. Es 441-2100 en Medellín y en cualquier parte del país, 018-041-4099. Bueno, infortunadamente en este conflicto las personas puede que tengan varias víctimas a la hora de hacer reclamaciones. Entonces vamos a responderle a Jacqueline, que la tenemos en la línea y son nuestra prioridad, y ahorita contestamos esa pregunta, ¿les parece? Bueno, Jacqueline, buenas tardes y bienvenida. Aló, buenas tardes. Sí, Jacqueline. Buenas tardes. Estamos escuchando. Sí. ¿Aló? Sí, Jacqueline, cuéntenos su historia. Hola, mira, la situación de nosotros es que hace 4 años mataron a mi hermano. Resulta que por proceso pues de la fiscalía dijeron que se iba a estar en proceso de investigación, que iban a llamar a mi mamá y a quienes habían pues como declarado sobre lo sucedido. Resulta que ha pasado el tiempo y de la fiscalía nunca llamaron a decir por qué se cerró investigación y qué pasó. Preguntando en la personería de acá de nuestro municipio, dicen que para uno poder hacer esa reclamación por pago de víctimas debemos de saber cómo y por qué se cerró el caso, pero ¿qué debemos de hacer? No hay respuestas de la fiscalía, nunca se supo pues como qué fue lo que pasó, por qué se cerró investigación y qué debemos de hacer para nosotros poder hacer ese reclamo. Si dicen en la personería que debo de saber si fue por grupo armado o por personas al margen de la ley, ¿qué se hace ahí para poder hacer esa reclamación? Bueno, muy bien, Jacqueline, muchísimas gracias. ¿Qué le contestamos a Jacqueline? Sí, Jacqueline, mire, usted ha recibido una muy buena asesoría de la personería de su municipio. El primer paso que usted tiene que hacer es ir a la personería, a la defensoría o a la procuraduría. Pero usted debe estar segura, o por lo menos tener un indicio, que ese homicidio fue en el marco del conflicto armado colombiano. Si no, si es delincuencia común, no entra en este plan de reparación administrativa para las víctimas, porque esta indemnización es para las víctimas del conflicto armado, o este plan de reparación integral. Entonces, ustedes sí deben tener una idea, puede ser por la fiscalía misma que les diga qué fue lo que pasó, cómo fueron las circunstancias de ese homicidio, y si tiene relación con el conflicto armado, puede dirigirse a la personería y hacer su declaración para reclamar la indemnización. Muy bien. Bueno, veníamos hablando de si en una misma familia existen varias víctimas, si tiene derecho o no a varias indemnizaciones. Si hay varios hechos victimizantes, tiene derecho hasta un máximo de 40 salarios mínimos legales. Si hay desaparición, si hay homicidio, hasta 40 salarios mínimos legales es lo que hay. Se divide a prorrata entre los integrantes de la familia, núcleo básico, para llamarlo de alguna manera, 50% esposa o esposa, compañera permanente o compañero permanente, y los hijos el otro 50% a prorrata. Hay digamos, ese estimado en dinero, digamos, depende también como del sufrimiento de la familia por el tipo de muerte o por desaparición. ¿Está tipificado que sea diferente el dinero que reciben o no? Sí, mira, medir el dolor en este caso es muy difícil. Por supuesto. Los jueces lo hacen en los procesos judiciales de justicia y paz, por ejemplo, y tienen peritos. Pero como esto es una reparación administrativa, nosotros no podemos valorar ese dolor o ese sufrimiento. Entonces lo que se ha hecho por ley es establecer unos montos por tipos de delitos. Homicidio, desaparición forzada, son 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el desplazamiento forzado dependiendo de la época en que ocurrió, o 27 o 17, si usted tiene lesiones personales con una discapacidad permanente, también son 40 salarios mínimos, si es un delito sexual son 30 salarios mínimos, y así se tiene un tope como para cada tipo de delito, porque no podemos entrar a valorar el dolor de la gente, sería pues muy difícil. No, claro, sí. Claro, pero hay que hacerlo de alguna manera, pues. Hay que establecer algunos parámetros. Por el derecho son violado. los topes. Es por el derecho violado. Por el derecho afectado. Muy bien. La vida, el secuestro, la muerte, lesiones personales, está establecido unos topes claramente en la ley. Muy bien. ¿Por qué se llama cuadro de pago? O sea, ¿qué significa y por qué se llama así? El cuadro de pago ahorita lo explicamos. Cuadro de pago quiere decir que el caso ya está incluido, está documentado, ya lo único que le falta es que le paguen la indemnización. Nosotros en la Dirección Territorial de Antioquia enviamos a Bogotá la información. Nosotros somos una unidad nacional y en Bogotá es donde está la oficina que ordena los pagos.
la oficina de indemnizaciones. Entonces ya se envía ese cuadro de pagos y allá ordenan el pago y lo devuelven aquí para que nosotros le hagamos una entrega a las personas. Muy bien, ¿funciona ese registro, o sea, inmediatamente cuenta en todo el país? O sea, ¿hay quien podría, por decir algo, reclamar aquí y en Villavicencio, o no es posible que reclame 2 veces y funciona, digamos, ese registro completo? No es posible que reclame 2 veces, es decir, porque es un registro único de víctimas que es igual para todo el país. Todo el mundo está ahí, está la cédula, entonces si usted ya reclamó aquí, ahí aparece que usted ya recibió su reparación, no puede reclamar por el mismo hecho en otra parte. Lo que sí puede hacer la gente es presentar la información en donde se encuentre ubicado en cualquier personería. Muchas veces la gente se ha desplazado a otro lugar y presenta su reclamación. El hecho se originó en cualquier parte del país y está en otra parte viviendo el ciudadano o la ciudadana. Pues allí lo puede hacer en cualquier personería. En cualquier parte, hay digamos, una posibilidad grande de atenderlo en cualquier lugar. Bueno, ahora tenemos a Angie. Buenas tardes. Buenas tardes. Angie, cuéntenos su historia. Mira, lo que pasa es que a nosotros teníamos el caso de mi padre. Somos 3 hermanas y mi mamá. Nos llamaron para lo de la reparación, para reembolsarnos el dinero. Solo nos reembolsaron a mi hermana mayor, a mí y a mi mamá. Faltó una hermana que era menor de edad en ese tiempo. Ella cumplió la mayoría de edad en enero y no la llama a la línea y le dicen que es que ella no aparece en el proceso, cuando la papelería de ella estuvo, y cuando a nosotros nos indemnizaron, nos dijeron que cuando ella cumpliera la mayoría de edad la iban a llamar, que ella efectivamente aparecía en el caso. Muy bien, Angie, muchísimas gracias. ¿Qué es el caso de Angie? Gracias, Angie. Sí, no es una cosa muy complicada, pero me sirve para explicar algo también a las demás personas. Cuando a un niño, niña o adolescente no tiene 18 años, nosotros no le entregamos el dinero de su indemnización a ningún miembro de la familia, como ocurría antes. El dinero de los menores de edad se pone en un fondo fiduciario, en una fiducia, y ahí, cuando cumple la mayoría de edad, se le entrega. Entonces, la hermana de Angie lo que debe hacer es, al punto de atención más cercano, llevar la fotocopia de su cédula y entregarla en el punto de atención. Eso se llama reportar la novedad, para que la unidad sepa que ya es mayor de edad, ya tiene su cédula y pueda ordenar el cuadro de pagos para pagarle la indemnización. Perfecto. ¿Qué pasa si la víctima estaba viviendo con alguien y también tiene otra familia? En ese caso específico, ¿qué puede pasar? ¿Tiene 2 familias al mismo tiempo? Sí. Todas las 2 familias tienen derecho a recibir la indemnización. En ese caso se tiene que repartir el 50% entre la esposa, si es esposa, y compañera permanente, o las 2 compañeras permanentes, se divide. Y los hijos, los que tiene en el matrimonio o por fuera del matrimonio, si son 4 hijos, se reparte entre los 4 o los 3 el otro 50% correspondiente a los hijos. Es decir, todos tienen el mismo derecho. Muy bien, abogado Gerardo, en el caso del territorio, ¿también se hace la misma división del territorio para indemnizar las víctimas o para darle parte de lo que vale ese territorio, o se le entrega la tierra a estas familias? Estamos hablando del caso de restitución. Sí, de restitución. No, cuando hay temas de devolución de bienes, se le entrega al solicitante de la tierra que sufrió el daño del desplazamiento o el despojo, a él y a su familia, esposo, esposa, hijos, sí, con la familia que vivía en el momento de que ocurrieron los hechos, no con su nueva familia si hay nueva familia. Son para las personas que sufrieron el despojo o el abandono. A él, a los integrantes, su esposa, esposo y a los hijos. Bueno, muy bien. Ahora tenemos a Maribel. Maribel, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Maribel, cuéntenos cuál es su historia. ¿Usted de dónde nos llama? Yo llamo de San Javier. Muy bien, cuéntenos. Mira, lo que pasa es que yo en el 2012 presenté declaración por la muerte de mi madre. Y en el 2013 me llegó una carta que decía que no aparecía, pues, que según, mira, es con una carta que me llegó con un número de resolución del 16 de abril del 2013,
por el cual decide que la inscripción en el Registro Único de Víctimas en virtud del artículo 156 de la Ley 1448 del 2011, se me informa que la notificación, pues aquí dice que... A ver, yo creo, Maribel, que aquí en directo nos están hablando desde el máster y yo creo que ya le podemos tener una respuesta en lo que usted creo que nos quiere contar. ¿Listo? Entonces escuchemos cuál es la respuesta, a ver si esa respuesta sí es satisfactoria para usted, ¿le parece? Bueno, muchas gracias. Sí, bueno. Maribel, mi compañero de la Unidad para las Víctimas me informa que usted no fue incluida en el Registro Único de Víctimas, lo que Gerardo estaba explicando ahora, es decir, no se reconoció el hecho como parte del conflicto armado y por tanto no es víctima. Si usted debió haber interpuesto los recursos, ya veo que no lo hizo, entonces diríjase al Ministerio Público, o sea, a la personería, y allá lleve el caso y ellos la pueden orientar si hay algún recurso más que aplicar. Pero por la parte de la unidad ya se cumplió con responderle adecuadamente lo que debíamos decirle. Muy bien, ya agotó, digamos, las instancias, ya le toca ir a otra instancia. Hay una instancia en derecho que es la revocatoria directa, donde un juez de lo contencioso administrativo decide si revoca o no la resolución emitida por la unidad. Es una instancia aparte del trámite ordinario que tiene la unidad. La unidad llega a incluir o no incluir a las víctimas según los elementos de juicio que tenga para analizar el caso. La persona dejó vencer el término para interponer el recurso de reposición y el subsidio de apelación. Le queda otra instancia, que es la revocatoria directa, que es un trámite más largo, más complicado, es un proceso, ¿cierto? Pero de todas maneras, en derecho y en accesibilidad a los derechos suyos, pues tiene esa opción. Sí, en la personería es donde le pueden acompañar esa ruta de manera gratuita, porque si no le tocaría contratar un abogado para que lo haga, de manera particular. Bueno, ¿por qué no hacemos como un pequeño balance ya en este cierre de cómo ha venido funcionando este estado en el registro de víctimas y qué tantas víctimas se pueden presentar diariamente en Colombia, si tenemos algunos datos de pronto? ¿De cuántas víctimas tenemos en Colombia? Sí. Tenemos más de 7 millones de víctimas, 7.200.000 y algo estaba la semana pasada. Y son víctimas, la gran mayoría, de desplazamiento forzado intraurbano y el otro tanto de homicidio. Es el segundo hecho victimizante más grave que tenemos, la desaparición forzada, víctimas de minas. Por eso recibimos con muy buen agrado la noticia de que va a empezarse a hacer un desminado serio en Colombia. Supuesto. Así es. Bueno, tenemos a Elena. Elena, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Cuéntenos, Elena, ¿cuál es su historia? Sí, mire lo siguiente, mi esposo muere en 1989 por una bala extraviada, sale a la tienda, compra algo, víveres para la casa, pero entonces cuando está en ese momento hay un enfrentamiento de ciertos grupos. Yo vivía en el centro prácticamente, donde vivía rodeada de grupos al margen de la ley. Sí. Yo desde el 2002 estoy haciendo estas vueltas y no me han querido reconocer. Pero cuando me mandan a la fiscalía para que declare nuevamente, me dice el funcionario, me debes decir exactamente quién es. Para mí es muy difícil, porque yo sabía que en las tardes y a cualquier hora pasaban grupos armados con unas botas altas que se identificaban como grupos, no sé qué y no sé qué. Entonces yo digo que estaba dentro del conflicto, porque pues inclusive la dirección es exactamente, él inclusive me dice, te lo creo porque es así, porque yo en ese tiempo me tocó trabajar por allí y era una zona muy caliente, demasiado caliente. Entonces no encuentro el motivo por el cual me lo niegan. Ya hice recursos, ya prácticamente todos los recursos los agoté y el último fue nuevamente una petición o creo que una reconsideración. El abogado del aguado me dice, si vuelven y te niegan, pues entonces vuelves nuevamente, ¿qué se puede hacer? Más no me dio muchas esperanzas. Entonces ustedes que me pueden aconsejar, y muchas gracias por su orientación, muy amable. Bueno, Elena, muchas gracias por llamarnos. ¿Qué le podemos decir a Elena? Doña Elena, pues gracias por llamar, sentimos mucho, obviamente, el homicidio de su esposo, pero yo creo que usted debe entender, como la mayoría de las personas, si es un homicidio ocurrido por delincuencia común, no entra dentro de este cuadro de indemnizaciones, no es que no lo hayan asesinado. Y como usted dice, en Colombia a veces es muy difícil diferenciar la delincuencia común del conflicto armado. Si hay un elemento nuevo que aclare
que fue en el conflicto armado, la unidad lo va a reconocer, pero si es un elemento nuevo, si no, le van a volver a contestar lo mismo. En algunas ocasiones pueden faltar elementos probatorios que ayuden. Y con la relación con la Fiscalía, una cosa es el proceso en Fiscalía para que un juez reconozca y otro es el de la unidad de víctimas que se adelanta en la unidad, en la reparación administrativa del Gobierno Nacional. En el de la Fiscalía, hay que decir, son los investigadores de la Fiscalía los que deben investigar, no preguntarle a la persona afectada quién fue y usted tráigame la prueba. Esa es la función de ellos precisamente. El ciudadano acude a la justicia para que la justicia investigue, averigüe y sancione. No puede ser a la inversa. Eso, si no está allí, hay otros medios probatorios. Si no es de la Fiscalía, hay otros medios probatorios. Bueno, muy bien. Tenemos a Yasmín. Yasmín, muy buenas tardes. Bienvenida. Muy buenas tardes. Cuéntenos, Yasmín, ¿cuál es su historia? Bueno, hace 20 años más o menos ya falleció mi madre, ¿cierto? Yo presenté toda la documentación e hice la declaración en el año 2009. Hasta el año 2014 pude entregar toda la documentación, principios del año 2014. Hasta ahora pues nunca he recibido una notificación, una carta o algo que me diga qué ha pasado realmente pues con el proceso. Muy bien, Yasmín, muchas gracias por llamarnos. Podemos decirle, Yasmín, que usted está incluida en el Registro Único de Víctimas y va a recibir una indemnización. Ya fue reportado su caso a Bogotá en el cuadro de pagos. Bueno, muy bien, hemos llegado al final, esto aquí se va muy rápido. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y poderle contestar a las víctimas. También agradecemos a Telemedellín y Señal Colombia por tener este espacio para las víctimas en uno de los momentos más importantes del país, donde parece que vamos solucionando este conflicto armado. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde.